Venezuela tiene una forma peculiar de crear ídolos. Los va construyendo ladrillo a ladrillo, con títulos universitarios, con apariciones en televisión, con el tipo de prestigio que se acumula durante décadas y que con el tiempo se vuelve intocable. Edmundo José Chirinos nació en 1935 en Churuguara, Estado Falcón. Estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Completó su formación en Cambridge, en Oxford, en la Universidad de Londres y en Marsella. Cada título es una capa más de barniz sobre la imagen que él construyó, con la misma precisión con la que años después construiría sus propios crímenes. Fue rector de la Universidad Central de Venezuela en 1984. Fundó el Colegio de Psicólogos de Venezuela. Fue constituyente en 1999. Candidato presidencial. Psiquiatra personal de presidentes como Jaime Lucinchi, Rafael Caldera, Hugo Chávez. Era, en todos los sentidos que Venezuela reconoce como importantes, el hombre más respetable de cualquier sala en la que entrara. Pero detrás de esas puertas, detrás de todos esos títulos, Edmundo Chirinos llevaba décadas cometiendo lo que el Ministerio Público describiría después como una serie sistemática de abusos. Su método era la confianza. Elegía pacientes jóvenes, mujeres emocionalmente vulnerables, que llegaban a él buscando exactamente lo que él ofrecía: comprensión, alivio, la sensación de que alguien al fin las entendía. Usaba lo que en psiquiatría se conoce como cura de sueño, terapias en las que se seda a los pacientes, pero mientras estas pacientes dormían, él abusaba de ellas. Los investigadores encontraron después en su residencia más de 1.200 fotografías y videos de mujeres sedadas, pacientes dentro de su consultorio, fotografiadas sin su consentimiento. Durante el juicio se mencionaron 14 casos de mujeres que habrían sido abusadas por Chirinos mientras estaban sedadas. 14 casos. Y esos fueron solo los que llegaron a la mano de los investigadores. Quién sabe si habrá muchas más que no pudieron contar sus historias. Chirinos llevaba décadas operando con total impunidad, porque nadie, absolutamente nadie, cuestiona al hombre más respetado de la sala. Roxana Vargas Quintero nació en Valle de la Pascua, un pueblo del estado Guárico en el corazón del llano venezolano. Vino a Caracas con una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y con algo que no le cabía en la maleta: la certeza absoluta de que iba a convertirse en periodista. Vivía con su abuela y con su hermana mayor en San Martín. Cursaba el 8º semestre de Comunicación Social. Hacía pasantías en RCTV Internacional como asistente de producción. Era la Roxana que todos sus compañeros recuerdan: trabajadora, sensible y con una energía que podría llenar cualquier cuarto. Pero Roxana también cargaba algo más pesado: problemas con la alimentación, bulimia y anorexia que venía trabajando, episodios de depresión, una autoestima que oscilaba. Era una joven lidiando con su salud mental como millones de jóvenes en el mundo. Buscaba ayuda, como cualquier persona tiene derecho a buscar. Y fue su propia madre, quien también había sido paciente del mismo médico, que la llevó al consultorio de Edmundo Chirinos en octubre del 2007, convencida de que la estaba poniendo en las manos del mejor de Venezuela. Las consultas de Roxana con Edmundo Chirinos comenzaron en octubre del 2007. Ella tenía 19 años y él tenía 72. La sentencia judicial establece que lo que comenzó como una sesión terapéutica, usando las famosas curas de sueño, la terapia en la que se seda al paciente, comenzó a abusar sexualmente de Roxana. Las investigaciones determinaron algo que la Fiscalía incluyó en su acto conclusivo de 297 páginas. Edmundo Chirinos fue el primer y único hombre en la vida de Roxana Vargas.
Eso no fue un accidente. Eso fue resultado de alguien que llevaba décadas estudiando exactamente cómo funciona la mente de alguien joven y vulnerable. Chirinos sabía que las primeras experiencias emocionales y sexuales crean vínculos profundos. Lo sabía porque era psiquiatra. Lo sabía porque lo había estudiado. Y lo utilizó como su arma. Esto lo escribió Roxana en su blog personal, un diario digital donde procesaba en tiempo real lo que estaba ocurriendo con el hombre en quien se suponía que debía confiar. Hay algo en esas palabras que duelen más que el miedo. Hay normalización. Hay una joven que ya ha comenzado a incorporar el abuso como parte de su realidad cotidiana. Eso no es debilidad. Eso es el resultado exacto de lo que Chirinos estaba construyendo. Una realidad alternativa donde él controlaba el relato y donde Roxana perdía acceso a su propio criterio. Roxana lo veía, en ese mismo párrafo lo nombra. Él solo me quiere como un objeto. Tenía el diagnóstico correcto de lo que estaba haciendo y aún así no podía salirse, porque es así como funciona la manipulación, y más cuando la ejerce alguien que sabe exactamente qué botón debe apretar. Chirino conocía los traumas de Roxana porque ella misma los había contado en las sesiones. Conocía sus miedos, sus inseguridades, el hambre de afecto que venía cargando, y usó cada una de esas confesiones como herramienta de control. Los perfiles psicológicos elaborados para el juicio describieron a Chirinos como alguien con rasgos marcados de narcisismo maligno y una capacidad manipuladora construida durante décadas de práctica profesional. Para un perfil así, el control no se ejerce con violencia visible al principio, se ejerce con algo mucho más efectivo: la alternancia. Un día es el hombre que la hace sentir especial, vista, deseada. Algo que Roxana, una persona con su historia de fragilidad emocional, necesitaba con urgencia. Al siguiente día, la frialdad, el silencio, la sensación de que algo había hecho mal, de que tiene que recuperar su aprobación. Ese ciclo, calor y frío, validación y retiro, es una de las formas más efectivas de crear dependencia emocional que existe en psicología. Y Chirinos lo sabía perfectamente. A eso se le sumaban las amenazas, no siempre explícitas, no siempre en voz alta. A veces eran solo recordatorios de cuánto poder tenía él y cuánto podía perder ella si alguien no le creía. Una joven de solo 19 años, sin contacto, sin influencias, contra el rector de la UCB. El psiquiatra de los presidentes, un hombre con la mano llena de títulos. ¿Quién le iba a creer a ella? Pero Roxana hizo algo que Chirinos no podía prever. Siguió escribiendo. En su blog, en un momento previo a su muerte, publicó una advertencia a sus lectores: que no fueran al consultorio de su psiquiatra, que abusaba de sus pacientes. Una chica de tan solo 19 años que trataba de proteger a otras pacientes mientras ella seguía atrapada en la red que él pudo tejer sobre ella. Esa advertencia, esa muestra de valentía casi invisible, es una de las cosas más importantes que Roxana pudo hacer en su vida. El sábado 12 de julio del 2008, Edmundo Chirinos llamó a Roxana Vargas 6 veces. 6 llamadas ese día. Los registros de telefonía celular presentados en el juicio y las antenas repetidoras los ubican a los dos en la zona de la Alta Florida a las 7:30 de la noche. Roxana le dijo a sus compañeros de la universidad que tenía que ir a ver a su terapeuta. Se despidió de ellos. La sentencia judicial describe que los encuentros en su consultorio a esa hora eran habituales, que Roxana se trasladaba hacia el consultorio cuando él la llamaba. Pero esa noche, su madre la llamó
le pidió que no fuera. Eran las 6 de la tarde y algo dentro de ella le decía que no fuera. Roxana le pidió a su propia madre que no le dijera a nadie que ella iba a ir. Su madre la llamó a las 7:15 de la tarde. Se sintió tensa y fue la última vez que habló con su hija. El 14 de julio del 2008, 2 días después de la última llamada, unos moradores del sector Parque Caiza encontraron un cuerpo entre los escombros. Los médicos forenses determinarían 7 fracturas en el cráneo, causadas por golpes repetidos con un objeto contundente. Causa de la muerte: hemorragia subdural. En el lóbulo izquierdo del cuerpo había un solo zarcillo en forma triangular. El otro zarcillo apareció en el consultorio de Edmundo Chirinos. La prueba de luminol en el mueble de Edmundo Chirinos: positiva. El análisis de ADN lo confirmó. Era sangre de Roxana. En el vehículo de Chirinos, cabello de Roxana y restos de ADN que alguien había intentado contaminar con papaya y mango para que no los pudieran identificar. El Ministerio Público presentó nada más y nada menos que 80 pruebas. 80. El zarcillo, los cabellos, el ADN en el consultorio, el ADN en el vehículo, los registros telefónicos, el blog de Roxana, los testimonios de sus amigos, el testimonio de su madre y sobre todo las más de 1.200 fotografías de pacientes sedadas en el consultorio. Todo eso pintaba una claridad brutal de qué es lo que había hecho Chirinos en las últimas décadas dentro de su consultorio. Chirinos negó todo. Dijo que le habían sembrado pruebas, la sangre, el zarcillo, las fotografías, todo sembrado. Hasta el último segundo, el hombre más respetable de la sala confió que su reputación era más fuerte que 80 pruebas. Spoiler, esta vez no lo fue. En 2010, el Juzgado Quinto de Juicio de Caracas condenó a Edmundo Chirinos a 20 años de prisión por homicidio intencional. Fue recluido en Yare 3. En 2012 le otorgaron casa por cárcel, alegando problemas de salud. El 24 de agosto del 2013 fue encontrado muerto en su residencia de Cebucán, sin haber mostrado jamás ni un pequeño instante de remordimiento genuino. El consultorio de la avenida Andrés Bello fue comprado por la Policlínica Méndez Jimón para ampliar sus instalaciones. Hoy está abandonado y el nombre de Roxana Vargas Quintero, que tenía 19 años, que vino del llano con una beca y un sueño de ser periodista, que escribió en su blog lo que no podía decir en voz alta, que trató de proteger a otras mujeres mientras ella misma estaba atrapada, quedó grabado en los registros donde siempre debió haber estado, como el nombre de alguien que merecía justicia y una madre que nunca dejó de exigirla.